en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, es socio de la firma de auditoría, consultoría financiera, administrativa y fiscal, COFAF. Además, es asesor de tesis, proyectos, valoración de empresas, auditoría, matemática financiera y contabilidad. Entonces, licenciado Carlos López, sea usted bienvenido. Muchas gracias por su tiempo y la pantalla es suya. Muy buenos días a todos. Es un gusto el poderles saludar. Hemos estado viendo muy de cerca el congreso de ustedes y nos satisface mucho. Por ejemplo, saber de las estructuras de cemento, saber cómo que son más de 200 años con el cemento nuevo que llevamos, saber también cómo miran ustedes las paredes cuando están dañadas. Pues cada una de esas cosas hemos aprendido con ustedes. Y yo creo también que ahora es necesario que vayamos y miremos el siguiente tema a desarrollar juntamente con ustedes. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo. No sé si todos estamos ya listos ahí en la presentación. Sí, ingeniero, estamos bien, gracias. Ahora, vamos a estarnos apoyando con Jesús ahí para que nos pueda ayudar, ¿verdad? Quiero empezar con ustedes con la administración y finanzas en una empresa constructora. Y eso me agrada mucho porque en 1988, ustedes creo que no habían nacido, hubo un movimiento fuerte en lo que son las computadoras. Y en Guatemala pues no se tenía ese proyecto, ¿verdad? Entonces, ahora en la actualidad, todo esto pues es mucho más fácil. Por ejemplo, hoy estamos conectados en la estructura más de 170 personas y de una forma más fácil podemos llegar a muchas personas. Ahora, ustedes como ingenieros, yo he tenido la oportunidad de trabajar con ingenieros aquí en Guatemala y son ingenieros civiles y algunos de ellos son los capitalistas más fuertes de Guatemala. Es increíble cómo han desarrollado los ingenieros. Pero el punto importante aquí es administración, finanzas, porque podemos saber todo lo que ustedes saben, es excelente. Yo he encontrado muchos ingenieros civiles en puestos administrativos, en puestos gerenciales, pero creo que en este punto importante también veamos la administración en una empresa constructora. Y para ello quisiéramos explicar la palabra administración, pero de una forma técnica, no vamos a ir a una forma científica. Dice, es el aprovechamiento de los recursos para lograr un fin. Es vamos a ver aquí, vamos a bajar esto, porque la pantalla ahí está. Es una actividad compuesta de ciertas subactividades que constituyen el proceso administrativo único, formando por funciones fundamentales, constituyen el proceso de la administración. Podríamos ver entonces que la administración la podemos manejar desde cuatro aspectos, y es la planeación. Pero antes de planear, también hay que prever el qué, la organización, cómo, la ejecución o dirección, funcionamiento del proyecto, el control, evaluación del resultado. Si nosotros miramos la planeación, en la planeación es la determinación del curso concreto de acción que se habrá de seguir, al fijar los principios que lo habrán de precedir y orientar, la secuencia de operaciones necesarias para alcanzarlo y la fijación de tiempos, unidades para su realización. Eso es el qué. Sin embargo, comprende tres etapas: las políticas, los procedimientos y los programas. La organización, ¿cómo? Se refiere a la estructura técnica de las relaciones que se dan entre las jerarquías, funciones
obligaciones individuales necesarias en una organización social para mayor eficiencia. La ejecución o dirección es el funcionamiento del proyecto. ¿Cómo va a funcionar este proyecto? Es impulsar, coordinar, vigilar las acciones de cada miembro y grupo de una organización social, con el fin de que el conjunto de todos, ella realice del modo más eficaz los planes señalados. Comprende las etapas que son mando, autoridad, comunicación y supervisión. El control, la evaluación del resultado. Consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan medir los resultados actuales y pasados en relación con los aspectos, con el fin de saber si se han obtenido los que se esperaban, corregir, mejorar y formular los nuevos planes. Comprende 3 etapas: el establecimiento de normas, operaciones de los controles e interpretación de los resultados. Las técnicas de proceso administrativo sirven para concentrar la información y facilitar su examen. Con estas técnicas proceden a diseñar las propuestas de distribución del trabajo, de espacio o procedimientos. Hasta donde vamos viendo por el momento, nos está indicando cuáles son las partes esenciales que el administrador debe de saber, cómo debe de funcionar. Y es que esto me interesa mucho en la parte de la carrera de ustedes, porque al salir ya saben cómo formar una empresa, pues nos acaba de explicar el licenciado Álvarez cómo poder hacerlo. Pero ahora ya estamos con la empresa hecha y ahora nos encontramos sentados en una oficina. ¿Cómo podremos administrar esto? Y para continuar, veamos entonces una parte esencial también de lo que hablaba el licenciado Álvarez, y son las finanzas. Pero las finanzas que tenemos que ver en este momento, dice, es un conjunto de planeación de métodos, instrumentos, objetivos para establecer el pronóstico y metas económicas y financieras de una empresa. Se toman en cuenta lo que tiene y lo que requieren para lograr. Sin embargo, me interesa también que veamos qué hace un administrador financiero. Porque hay muchos campos que estábamos hablando anteriormente, y para poder administrar tendríamos que saber, uno, presupuestos de capital, los activos, los derechos, los presupuestos, las cotizaciones que requieren para echar a andar el proyecto. Ahí es donde empezamos a ver nosotros. Por ejemplo, si somos la parte de una administración de ingeniería y tenemos que ver los planos, entonces vamos a adquirir derechos. Tenemos que ver las cotizaciones, qué proyecto sería mucho mejor, pero en todo esto va implementado el dinero. Y esto nos ayuda para echar a andar dicho proyecto. Pero también tendríamos que ver la estructura de capital, obtener las fuentes de financiamiento, los pasivos, las deudas, las obligaciones, las aportaciones de capital por socios. Porque es cierto, nos dieron el capital, pero ellos están dándonos ese capital y de él nosotros tenemos que tener las fuentes del financiamiento. Tenemos que tener los compromisos que tenemos que pagar y las obligaciones. La administración del capital de trabajo garantiza los recursos suficientes que tengamos para mantener la operación. Y este es el capital de trabajo, la parte que necesitamos que va a funcionar para que la empresa siga continuamente. Ahora, me gustaría abrir el panel de
preguntas, pero por el tiempo tan corto, creo que mejor vamos a exponer y después vamos a tener una parte de preguntas que sí van a ser importantes que ustedes las puedan plantear. Veamos entonces aquí funciones de la administración financiera. Sigamos con este tema. Conocidas como las 3A. Para poder administrar tenemos que conocer las 3A. La primera A es adquisición. Analizar las fuentes de financiamiento, las más económicas, adecuadas, con menos garantía de estructuras de capital, obtener las fuentes de financiamiento, activo, deudas, obligaciones, aportaciones de capital por los socios. Y aquí me interesa una de estas, en las garantías, aquí, garantías de la estructura de capital. Obtener las fuentes del financiamiento de los pasivos y las deudas. Y es que ayer o antier ustedes estaban hablando cuando una pared sufre una grieta o hay que cambiar una parte de un trecho de una columna. Pero ¿qué pasaría si esto se llega a dar en un edificio, en la columna madre? Que pudiera ser en las zapatas. Entonces, ahí estamos obteniendo una garantía y nuestro financiamiento, nuestro capital, se va a ver afectado por los pasivos de deudas, porque se requieren. Entonces, tenemos que ver una buena adquisición para no cometer un error con la plata. El segundo que tendríamos que ver es la asignación, distribuir los recursos en función de sus costos, beneficios, distribución del presupuesto de efectivo según el presupuesto de caja. Y es que algunos ingenieros toman este gran riesgo. Y estuve en una empresa de constructora que habían estado cotizando en el mercado nacional y lograron adquirir un contrato. Y el contrato estaba buenísimo, ustedes. Ellos estaban haciendo frente que les iba a quedar un 12% de capital, de líquido que ellos se iban a distribuir y se metieron al proyecto. Cuando ya estaban dentro del proyecto, el proyecto se les fue dado. Pero el problema que hubo aquí fue que estuvieron en el proyecto con el gobierno y no tomaron en cuenta la exención del 12% que estaban dándole. Obviamente, el dinero que ellos esperaban, por decirle 112,000, solo recibieron 100,000, porque los 12,000 quetzales venían en una exención. Entonces, muchos de los proyectos que se hacen es una asignación del recurso. Y antes de recibir el recurso, tenemos que ver claramente. Otro de los aspectos importantes de las 3A es la tercera, la administración, que es la cuarta forma de poner en práctica que será el proceso administrativo. Ahora, el objetivo de la administración financiera es maximizar las utilidades. Por ejemplo, ustedes ponen 100,000 quetzales o 10,000 quetzales a trabajar, por lo menos ustedes quieren que les paguen un 15, un 18, un 20, hasta 22%, piden ustedes. Y eso es lo que sucede con los accionistas. Los accionistas los contratan a ustedes y ustedes tienen que aumentar ese dinero y todos contribuyen. Ahora, hay algo bien importante, vamos a seguir por el tiempo, son las ganancias para los socios, porque los socios pues también requieren sus ganancias, ellos son los que dieron el dinero, ellos son los que también están exigiendo y aumentar el beneficio para la empresa. Siempre que la empresa crece, nosotros tenemos, por ejemplo, si una empresa crece en sus ganancias, distribuyen su dinero a los accionistas y les queda a ellos y el proyecto sigue aumentando, obviamente ustedes alcanzan un incremento salarial. Veamos entonces ahora la organización de la administración con el recurso humano. Ahora, yo llego a una empresa. Al llegar a esa empresa, digamos ustedes son ingenieros
y son contratados para la gerencia de, ¿qué les dijera yo? Una gerencia que ustedes puedan cubrir. Al cubrir esa gerencia, tendríamos que sentarnos y ver lo siguiente. Como parte de la administración, el otro elemento esencial que hace las funciones para que la empresa subsista es el recurso humano. Para ello, debemos aplicar procedimientos, políticas para organizar la empresa. ¿Quiénes van a hacer cada una de las partes? Muchos de ustedes están haciendo prácticas en las municipalidades y muchos de ustedes están yendo a ver cómo es la administración de las municipalidades. Y lo más importante aquí son los procedimientos del recurso humano, esas políticas. Ahora bien, trataremos de ver esta organización para comprender la empresa desde 9 aspectos, pero hay más. Estos serían los mínimos que debemos manejar. Estos son mínimos. Obviamente hay muchos más que se pueden hacer. Si nosotros miramos y llegamos a una empresa, lo primero que vamos a encontrar es un organigrama. Y en él, cuando nosotros entramos a una empresa, lo primero que vemos es el puesto que nosotros queremos. Ya sea que estemos buscando el de diseño, el de dibujo, estemos buscando un gerente de ingeniería, un gerente de arquitectura, o ir a ver la obra civil. Nosotros siempre queremos encontrar una plaza donde podernos desarrollar, pero tenemos que comprender realmente cuál es la estructura de una empresa constructora. Y como hablaba el licenciado Álvarez, ¿verdad? Existe la asamblea de accionistas y a la asamblea de accionistas pues contratan una auditoría externa para ver cómo va a trabajar todas las personas. También consiste el consejo de administradores, que son parte de la empresa, pero ellos tienen una auditoría interna. Y también existe el gerente general. Ahora bien, en el gerente general podría ser uno de los gerentes de ingeniería, gerentes de arquitectura, un gerente de financiero, un gerente jurídico, un gerente de recursos humanos, y cada una de las estructuras que hay. Pero muchas veces, para poder administrar una empresa, debemos de estar organizados, ver su organigrama que forma parte, pero también existen otras partes. Y esta me interesa también. Yo creo que van anotando sus preguntas. El tiempo va a ser muy corto de preguntas, pero vamos a aprovecharlas. También podríamos ver nosotros nuestro construye tu futuro, ¿verdad? Descripción del puesto. Cada uno de en el organigrama vimos cada uno de las personas, pero cada una de las personas tiene un punto importante para ver. Entonces, en esta descripción, por ejemplo, ¿qué tendría que llenar el gerente financiero? ¿De qué departamento sería? La ubicación donde va a estar la persona. Por ejemplo, en el caso de ustedes hay residentes que están en algún lugar. También tendríamos que especificar dónde va a estar. ¿A quién le tiene que dar apoyo? En este caso, a la gerencia general, a la contabilidad, a los bancos también que requieran información de acuerdo a lo que se esté manejando interno de la empresa, a informática, al jefe de bodega, al de créditos. El cliente principal va a ser la gerencia general. Las especificaciones del puesto, el idioma que debe de manejar, el software que debe de estar, el manejo, si maneja vehículos, depende de los puestos que tenga, la flexibilidad de los horarios. En esta descripción de puestos podemos encontrar mucha información que nos va a ayudar a seleccionar a cada una de las personas que nosotros manejamos. Por eso es que me gustó el tema, porque dice administración de una empresa constructora. Y para ir a administrar una empresa tenemos que estar relacionados
con cada uno de los puestos que se dan dentro de esta empresa. Esto también tiene otra segunda parte de lo que estamos viendo, ¿verdad? Es la experiencia que tenga la persona, funciones de la gerencia, las especificaciones del puesto, ¿verdad? Por ejemplo, las funciones que va a hacer de inventarios. Y yo me estaba dando cuenta en una empresa que ahí sí que fue un gran error. Eh, Era una persona que estaba encargada de los inventarios en una empresa constructora y tuvo una buena oferta. Le bajaron el quintal de cemento, le hicieron una gran rebaja. Yo no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Desconozco hasta dónde estaban metidos los socios, pero la persona compró, hizo una buena negociación y le llevaron el cemento para 8 meses de construcción. Y a los 8 meses, cuando sacaron el último costal de abajo, había hecho, estaba duro, se había pasado el tiempo, ¿verdad? Pero esto es cada vez que ha pasado. Ahora, pues la estructura de cemento tiene otras funciones de acuerdo a lo que se establece, ¿verdad? Pero estamos viendo el tener mucho cuidado en los inventarios, la disponibilidad. También de conocer de los impuestos, como le pasó a esta otra empresa, que tomaron en cuenta, pero no tomaron en cuenta la exención que les dieron, ¿verdad? Y esa era plata que supuestamente no tuvieron. Los estados financieros, también ustedes deberán de conocer cómo son unos estados financieros, la relación, la autorización de cheques, porque muchos cheques muchas veces salen y no se sabe quién lo compró, quién lo pidió. Entonces, todo esto tiene que estar bien atentos en cuanto a una administración. La organización, toda esta parte que hemos visto es muy interesante en esta relación, pero esta sería la segunda forma. Pero tendríamos que ver la tercera, y es un ejemplo de una carta de distribución de trabajo. En la carta de distribución de trabajo, aquí encontramos unos errores, ¿verdad? Fíjense ustedes que está el jefe, el asistente, la secretaria, el auxiliar, el mensajero. Y encontramos la divulgación y una prueba de anuncio. En la prueba de anuncio intervino el jefe, intervino el asistente y aprobó la secretaria. El auxiliar transcribió el anuncio y el mensajero colocó el anuncio. O sea, tenemos que tener cuidado porque en esta empresa revisaron que el total de horas fue 74.50 y participaron muchas personas, la recepción total, la evaluación. Cuando ustedes lleguen a un puesto, lo que tienen que revisar ustedes es el tiempo que se hace los que van a estar sus subalternos, para ver si no se está cometiendo muchos errores, porque en este caso, 74 horas para poner un anuncio de prueba, resultados y todo esto era demasiado. Entonces había que rebajarlo de 12 a 8. Había que rebajar 4.50 de las 8 horas que se estaban tomando diarias, que estaban 4.50 más. Y en las 40 de la semana estaban pasándose 34 de más. Entonces, muchos aspectos se vuelven burocráticos dentro de las empresas. Y muchas veces la administración, por no revisarla, se vuelve de esta forma. También sigamos viendo otra que a ustedes les puede ayudar mucho cuando ustedes están administrando. Esta gráfica ustedes la reconocen. Esta es el diagrama de flujo de la presentación de estados financieros. ¿Quién los hace? ¿Quién los elabora? Si es correcto. Aquí estamos viendo todos los errores que pudieran cometerse dentro de una. El auxiliar de contabilidad toma saldos del mayor y traslada a lápiz al balance general y están las formas. Entonces, por ejemplo, si uno llegara, si alguno de ustedes, porque tengo algunos colegas
que son ingenieros civiles y que ahora están desarrollándose en firmas de auditorías y son los que más negocios están llevando a esta firma de auditoría. Entonces es impresionante el campo de la ingeniería, hasta dónde pueden llegar. Sin embargo, como decía el licenciado Álvarez, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. Entonces, por lo menos ustedes tienen que tener el conocimiento en dónde están parados, porque si no, nos puede hacer que se puedan sobrepasar sobre el puesto que ustedes tengan o puedan firmar documentos que ustedes no tienen que firmar o puedan ser acusados cuando uno llega a trabajar al Estado de que uno está obteniendo más poder del que se les da. Hay muchas situaciones de estas que los pueden ayudar, por lo menos estos diagramas que ustedes conocen, yo los aprendí de ustedes y me han servido mucho dentro de la ingeniería. Por eso yo les comentaba que en 1988 la computadora era una revolución y ya dentro de la computadora los ingenieros metieron muchas informaciones de los cuales nosotros hemos aprovechado y hemos desarrollado, ¿verdad? Cada quien en el campo es como el doctor, pero no todos los que salen de la Universidad de San Carlos en la rama de medicina, pues todos no son especialistas en el corazón, en la vista, cada quien va tomando su rumbo. Y de esta forma nos pueden ayudar los diagramas a ver cuál es la mejor forma, ¿verdad? Vamos a continuar con la operación. Está muy... Vamos a ver esta otra. El propósito de la gráfica es analítico, por lo que debe de servir de ayuda para descubrir y minimizar deficiencias. Simbología de gráficas o diagrama de recorridos. Pues esto nos va a ayudar para ver cuál es la operación, la inspección, el traslado, donde he tenido mucho cuidado y donde he encontrado mucho error en las empresas es en la demora. Y en la demora, pues, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas veces el almacenaje, el guardar la información y el traslado de la inspección son dos actividades. Y es tan sencilla la plantilla que muchas veces nosotros tenemos, pero que lleva a grandes resultados. Esto le ayuda a uno mucho cuando uno llega a una empresa, uno se sienta y empieza a ver, y por eso es que ustedes, si se han dado cuenta, hay personas que son contratadas y entran a una oficina grandota, y se están sentados viendo todo el día la computadora, ¿verdad? Al parecer como que no funciona, pero después de que salen, empiezan a dar directrices, y eso es algo importante para ver en dónde están las mejoras. Por ejemplo, en esta otra que hicimos, que fuimos a revisar, esta fue en el 2006, encontramos ahí la recepción, recibe la solicitud del proyecto y ahí está iniciando. La recepción dice, revisa la solicitud del proveedor. Aquí ya lo pasaron a otro lugar y cada una de su recorrido para ver esto tan sencillo llevó 265 horas. Es increíble que las personas siempre justifican su trabajo. Y al justificar el trabajo, no hay quien les pueda decir nada. Entonces, empezamos a ver la distribución de cada una de las actividades de las personas y nos dimos cuenta que realmente hacer una operación de 265 horas y que participan varias personas no es nada agradable. Y por eso es que muchas personas prefieren en algunos puntos, no en todos, en algunos puntos hay personas que prefieren que las empresas sean individuales, porque dicen que mucho pierden el tiempo determinadas personas. Pero al nosotros entrar y el empezar a ver todos estos aspectos, empezamos a revisar. Recibo, por ejemplo, el 5, recibe nuevas cotizaciones.
Y de todas las cotizaciones que recibió fueron 2. Y de las 2 cotizaciones que recibió, se tardó 48 horas. La otra persona dice, se cotejan las cotizaciones. Se tardó 24 horas. Es increíble que se tome tanto tiempo, ¿verdad? Pero como no es el dinero de nosotros, y lo que no es de nosotros, pues de plano, ¿verdad? No cuesta. Sin embargo, todas estas plantillas que se utilizan son súper interesantes para poder establecer un proceso de trabajo. Déjenme ver, aquí parece que hay una pregunta haciendo. Dice, ¿es mejor contar con un auditor interno? Yo creería también es importante para revisar esto. Es según la empresa que tenga. Si la empresa es individual, si la empresa es de sociedad anónima, si es una corporación. Pero voy a decir un gran secreto. Fíjense que, y tal vez me voy a salir del tema por esta pregunta, pero vuelvo rápido. Si a Judas le hubiesen puesto auditoría, no se hubiese perdido el dinero y no se hubiera perdido él. Estas personas que estamos viendo aquí, 265 horas para hacer un trabajo, ellos no tienen la culpa. La culpa los tienen los empresarios. La culpa lo tenemos nosotros, los administradores. Por eso les decía, ustedes que van a formar parte de esta parte de la administración, ustedes deben de conocer y sentarse para ver qué es lo que hace su equipo. Porque al final, llegamos a esta empresa, nos contrataron, hicimos nuestro trabajo, y cuando nos volvieron a llamar para que viéramos esta empresa, había un cambio de personal. No es nuestra culpa. Nosotros tenemos que hacer nuestra efectividad. Era lo que decía el licenciado Álvarez, que cuando hacemos un buen trabajo, el dueño va a ver y nuestros aumentos de salarios pues van a mejorar. Voy a seguir por el tiempo, ¿verdad? Pero sí estuvo muy bonita la pregunta y la intervención. También tengo aquí otra, que esta es la divulgación de las políticas. Y esto es bien importante, compañeros. Nosotros queremos muchas veces mandar, pero no hay nada escrito. Y las palabras se las lleva el tiempo, el viento. Y el tiempo se olvida, es increíble. En estas palabras, en este tiempo, de una divulgación es importante, pero tiene que quedar escrita, ¿sí? La empresa Construye tu Futuro fue fundada en el 2005 y aquí empieza la divulgación de cómo fue fundada, en qué lugar fue fundada. Obviamente aquí estamos cambiando direcciones y todo, ¿verdad? La empresa se dedica a las operaciones, por lo menos nosotros llegamos a una empresa, tenemos que pedir las memorias para saber en dónde está la empresa, qué es la empresa, cómo se desarrolla. Algo bien interesante, ¿verdad? Si pertenece a una casa matriz, a una subsidiaria, si la empresa cuenta con 51 empleados, 100 empleados, 200 empleados, por lo menos debemos de saber. Hay una parte bien importante. Eso fue cuando yo empecé mi primer empleo, ¿verdad? En el año de 1988. Yo creo que el sol ahí era todavía en blanco y negro, no era colores. Pero era interesante ver que había una persona que tenía más de 70 años. No hacía nada ustedes. No hacía nada. Lo más que agarraba era una cajita y pasaba recogiendo las hojas. Y al ver qué era lo que se preguntó, ¿quién es él? Ah, él fue uno de los que empezó la empresa. La empresa empezó a vender papel. Por lo menos una divulgación en las memorias. Vamos a encontrar a qué se dedica la empresa. Vamos a encontrar sus estados financieros, cómo empezó, a dónde va, para nosotros tener metas y nuevos objetivos. Vamos a ver otra. Sin embargo, no sé cómo vamos en tiempo.
me voy a atrever a contestar otra pregunta que están aquí formulando. Bueno, eso con mucho gusto. Si me dedico a la asesoría, sí, claro. En eso estamos, en eso nos desarrollamos. Con mucho gusto, ahí nos pueden contactar y para poderlos apoyar y ayudar. También vamos a ver otra que es importante, procedimiento de inventarios. Este proceso es súper emocionante. En una empresa constructora, los inventarios casi no hay, casi, porque todos se van comprando y se van desarrollando en el proyecto. La autorización para ejecución por usuarios de la transacción, ingresos del producto a ser ajustados. Me recuerdo que en esto, yo estaba muchacho, tenía como unos mis 18, 19 años, era patojo, yo no crecí así como me miran ahora. Me di cuenta que estaban descargando un camión en una empresa que estaba construyendo, unas bodegas estaban construyendo, pero me di cuenta que todos iban en fila india, llevaban los costales de cemento uno tras otro, pero de repente se salía uno de la línea y se metía por otro lado. Se desaparecían los costales, ¿verdad? Entonces, todos estos procedimientos son importantes ponerlos en cuenta. Razonar los ajustes de inventario. Por ejemplo, si se le cae a alguien un quintal y se desparrama, podría haber que se pueda vender en el ratito o se echa a perder, según o le pasa al camión, no sé, algo podría ser, ¿verdad? La entrada de mercadería local, la entrada de mercadería de la importación, porque también podemos importar, el prorrateo de costos, que esto es importante, pero también hay otra cosa importante, es manejarlos. Bueno, existen varias maneras, como ustedes lo saben, muchas formas de manejar los inventarios. Sin embargo, la SAT autoriza uno de acuerdo a lo que ustedes pidan. Ahora bien, esto también nos puede ayudar. La mejor manera que yo he encontrado de administrar inventarios es el proceso de ABC. Muy buenísimo para administrar. Hemos estado administrando empresas de carros, de repuestos, de venta de... Bueno, yo creo que ya se nos está llegando el tiempo. Bueno, vamos bien ahí. Con el tiempo estamos re bien. Entonces, todo esto es... Debemos de tener procedimientos, qué va a hacer cada uno de los encargados, qué va a hacer cada uno de las personas que tienen a su cargo. Por ejemplo, aquí podrían haber hasta 4 personas encargadas, ¿verdad? O hasta una persona, según el tamaño de la empresa. Vamos a ver el siguiente punto. Ahorita pues tenemos 188 participantes. Esto. Ver los estados financieros. El dolor de muchas personas con los estados financieros. Sin embargo, me interesa que veamos. Empresa construye tu futuro. Por ejemplo, tenemos el activo. En el activo tenemos el activo no corriente. Y esta empresa, como es una empresa constructora, en propiedad y planta y equipo, tiene 825,000. Su equipo ya está depreciado en 645,000. La cuenta por pagar a largo plazo tiene 3,397,000. Los derechos y depósitos que tiene que entregar son 35,000. Pero el activo corriente tiene inventarios de 3,450,000 y obras en construcción 34 millones. Cuentas por cobrar 1 millón. Caja y bancos tiene 7 millones. Se mira un platal. Pero también la suma del activo corriente son 46 millones. Y esto es bien importante. La parte del activo corriente. Porque aquí están las obras en construcción. Puede ser que se dediquen a una empresa constructora, como estamos viendo en nuestro caso, ¿verdad? Empresa Construye tu Futuro S.A. se dedica a la venta de casas. Hemos tenido la capacidad de ir a ver estas empresas desde el área administrativa y financiera. En este caso, su capital es de 10 millones. Son 49 millones, pero los accionistas aportan 10 millones.
La reserva legal son de 375. Las utilidades acumuladas son 1.545.000. Y la utilidad del ejercicio fue 3 millones, ¿verdad? Los préstamos bancarios tienen préstamos de 7 millones. Los créditos diferidos de cartera son 2 millones. Las reservas de indemnizaciones son 564. Las cuentas por pagar deben 22 millones. Los préstamos bancarios a corto plazo deben 1 millón, que ya se les va a vencer. Solamente tienen 7.000 millones. 7 millones para hacerle frente. Entonces, esa es la capacidad que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer que esta obra de construcción, que una vez terminada, la podamos tener a nuestra disposición, ¿verdad? Para poderla vender. Ahora, este es un punto importante que todos debemos de manejar. Tal vez todos no nos vamos a dedicar a esto, pero por lo menos tenemos que comprender para poder llegar a administrar una empresa constructora. Por ejemplo, si nosotros somos contratados como ingenieros civiles, vamos a estar entre los inventarios y entre la construcción, y vamos a estar aquí dentro de la cuenta por cobrar a largo plazo y la cuenta por cobrar a corto plazo. Vamos a estar también aquí en la cuenta por pagar. Es parte de las negociaciones que van a haber. Este es un estado financiero que nos ayuda a ver la fotografía de la empresa. Nos puede ayudar mucho en la forma de cómo administramos. Ya se nos está agotando el tiempo, pero veamos el estado financiero. Y aquí me interesa. Estas son las utilidades realizadas, lo que han cobrado de los años anteriores que han vendido. Estas son las ventas. Y aquí tienen en total 32 millones. Aquí están los costos que fueron y la ganancia de 10 millones. Aquí están los gastos de venta. Aquí está la publicidad y la propaganda, las comisiones, los gastos de administración. Aquí va a estar el puesto de ustedes. Miren, en los gastos, se nos fue. En los gastos de administración. Aquí van a estar las depreciaciones. Esta parte de aquí nos está dando la utilidad en operación. Estos son los gastos financieros que se dan entre los bancos. Y esta es otra parte que nos va a dar el ejercicio, que son 3 millones, lo que vimos anteriormente. En esta parte de aquí vamos a encontrar cómo se gastó el dinero. Y aquí pues lo que hicieron en esta empresa Construye tu Futuro fue un método indirecto. Y entonces entran a lo que va a ser el resultado del ejercicio de los 3 millones y solo descontaron la pura depreciaciones y entraron a lo que es la operación. La operación del proyecto en sí le dejó 2.972.000. El flujo de efectivo por actividades de inversión no compraron, sino más bien vendieron. Posiblemente vendieron una maquinaria que ya estaba desechada y lograron recuperar algo. Aquí están los préstamos bancarios que pagaron. Aquí está lo nuevo que entró y la disminución del capital, 4 millones, para cerrar con el efectivo que tenemos. Muy interesante esta operación. Hasta ahí en este momento, no sé si habrá alguna, vamos a ver. Creo que estamos ahí ya en el tiempo indicado. Nos gustaría dejar un tiempo oportuno vamos a dejar el tiempo a Jesús para que pueda ver si hay alguna pregunta y que él pueda coordinar. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias ahí por toda la información que nos proporcionó. Creo que de momento no hay preguntas, entonces si quiere puede continuar. Ahí les dejo ¿cómo se llama? El correo electrónico, nuestros números para cualquier duda que ustedes tengan. Como asesores, pues nosotros nos gusta apoyar a las personas. Y pueden escribirme también a mi correo electrónico y cualquier duda, con mucho gusto se la vamos a hacer llegar. Vamos a dejar el tiempo para preguntas.
No sé si habrá alguien que quiera empezar a preguntar. Compañeros, pueden dejar sus preguntas ahí en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. Y yo se las voy a leer al licenciado. Me alegro que todo haya quedado claro. Quedó tan claro como una taza de chocolate. Aquí Mario Roberto Pérez nos hace una pregunta. ¿En cuánto oscilan los costos de una consultoría? Bueno, eso no, yo lo que le digo a mis clientes es que lo primero no es preocuparse del costo, sino de la inversión que quiere hacer, ¿verdad? Porque si lo primero que él ya se dio cuenta de que están trabajando en el paso de la hormiga, ¿verdad? Las hormiguitas son capaces de llevarse toda el azúcar y se la llevan en granitos. Y los obreros, ¿será que son hormiguitas? Cuando uno siente, pues ya se desparramó. Hay muchas veces que se gasta más en dejar que se lo lleven todo, en que pagar una asesoría, ¿va? Pero yo creo que eso no es tan relevante. Lo más relevante es conocer. Una de las cosas importantes es que cuando uno va al médico, uno cree que va sano, pero cuando le empiezan a hacer todos los exámenes, híjole, uno se da cuenta que está enfermo de todo, ¿no? Yo creo que ese es nuestro caso. Llegamos a una empresa, hacemos su evaluación y le decimos, híjole, usted está re bien, no necesita de nada. Pero es dependiendo, ¿verdad? Pero con mucho gusto nos pueden contactar. Ahí estamos a sus órdenes. Pueden tomarle una captura de pantalla ahí, y ahí nos pueden localizar. Muchas gracias, licenciado. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Un momento. Aquí realizan una pregunta. Andrés Rodríguez dice, si por alguna razón se llega a trabajar en una empresa en donde no está bien estructurada, ¿cuáles serían los primeros pasos para poder organizarla? Allá. Nosotros estuvimos en un hotel y lo primero que nos pidieron ahí, una auditoría estructural. Y la auditoría estructural nos llevó a la auditoría organizacional, que fue organizar primero cuáles eran los puntos importantes. Y empezamos a revisarla e hicimos en el hotel, vimos todo. Vimos el restaurante, la hotelería, los costos de cocina, las recetas. Es importante una auditoría organizacional. Por ahí es donde se debe empezar. Yo les puse nueve aspectos. Por lo menos empezar a ver cuál es el organigrama de esta empresa. Si realmente las personas que hay ahí son las indicadas, idóneas para ese puesto. Porque hay veces que ponen al hijo del dueño, ¿verdad? Y el hijo del dueño está estudiando medicina y está en el área de costos. Entonces, ahí hay una pequeña isla, ¿verdad? Muchas gracias. Jimmy Santos nos pregunta, usted mencionó que implementaban el método ABC en algunas empresas, a grandes rasgos. ¿En qué consiste este método? Primero debemos de calificar nosotros lo ponemos de esta forma, el premium, las lecheras y los otros nichos. Entonces, digamos, ¿cuál es la venta, por decirle algo, cuál es la venta del repuesto que más se vende? Ah, las llantas y los amortiguadores. Ah, entonces esas son nuestras lecheras, porque esas son las que se venden más. Entonces tenemos que calificar en base al A, B, C, para poder determinar cuál es el producto que es el premium, que se vende muy poco en Guatemala, ¿verdad? Los premium en una de autos serían los carros y las mejores marcas, pero es dependiendo cómo se vaya, en qué empresa esté uno para determinar el ABC de cuál producto es. No sé si habrá alguna otra.
¿Una otra pregunta, compañeros? Vamos a dar un momento a ver si tienen alguna otra pregunta. Ahí hay una pregunta que me mandan. ¿Es mejor un auditor interno o un auditor externo? Y aquí hay una situación muy interesante. Por ejemplo, existen los peritos contadores, existen los auditores y existen los que tienen maestría, pero cada uno se va desarrollando en una determinada rama. En el caso del auditor interno, él está solamente viendo el proceso para la empresa. Él mejora los procesos que puedan servir para la empresa. Pero el auditor externo llega a revisar no solamente el trabajo del auditor interno, sino que llega a revisar el proceso y establecer parámetros en donde hay fallas. Porque el problema está, les voy a poner este obstáculo. Vengo yo y pongo una mancha, ahí se mira la mancha. Entro todos los días a mi casa y miro la mancha. Y el primer día que yo miro la mancha, me asusto y me da el telele. Pero pasan los meses y miro la mancha. Bueno, pasan los años, ya ni le pongo atención a la mancha. Entonces, ese es el proceso de la auditoría. Entonces, no es, por eso es que hay muchas firmas de auditores que la mejor auditoría dicen es que cambian la auditoría cada 3 años, cada 4 años, cambian la auditoría, porque el auditor no puede ser el mismo para todos los años, ¿verdad? Y una cosa importante es de que se lleve un seguimiento. Esto me pidieron por la relación de la auditoría interna y la auditoría externa, pero yo me atrevería más allá a decir que es la asesoría, porque la asesoría llega, revisa lo de la auditoría interna y revisa el dictamen del auditor externo y revisa cómo anda el proceso. Uno anda en diferentes empresas. Por ejemplo, nosotros andamos en tantas empresas que vamos mejorando nuestros procesos cada vez. Esa es la relación que hay entre una auditoría interna y una auditoría externa. No sé si habrá otra pregunta por ahí, Jesús. Y muchas gracias, licenciado. De momento creo que estamos bien hasta ahí. No sé si tienen alguna otra pregunta, compañeros. Si no, creo que quedó todo claro. Licenciado, muchas gracias ahí por su tiempo, por su información. Y en este momento le vamos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento conmemorativo por su participación en este congreso. Ahorita vamos a presentar el diploma. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Comité Organizador de Estudiantes de Ingeniería Civil otorga el siguiente diploma a licenciado Carlos Basilio López López por su participación en el 26º Congreso Nacional y 22º Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como conferencista en el taller Administración y Finanzas en una empresa constructora, dado en la ciudad de Guatemala el 1 de octubre del año 2021. Ir y enseñar a todos. Lo firma nuestro coordinador general, nuestro subcoordinador y nuestra coordinadora académica. Entonces, para nosotros, un y gusto, le agradecemos bastante por su tiempo. Un gusto para mí fue el poderlos apoyar en algo. Espero que por lo menos les haya abierto la buena emoción de poder ver más allá de lo que podemos estructurar. Y estamos con ustedes en cualquier oportunidad. Gracias por su tiempo y éxitos. Muchísimas gracias, licenciado. Igual a todos los compañeros, es importante todos estos temas.